Bienvenidas y bienvenidos todas las personas que nos siguen en el canal de la revista Lee Más de Librerías Gandhi. Espero que estén muy bien. Yo me siento muy contenta porque esta mañana tengo el honor de platicar con Carla Gelfenbein. Carla, ¿cómo estás? Hola, Karina, qué maravilla que hayas pronunciado mi apellido perfecto, lo que no es usual, no es muy usual que lo pronuncies tan bien. Así que empezamos. Estuve haciendo trabalenguas para que se me desenredara. Bueno, muy buenos resultados, muy buenos resultados. Excelente. Carla, pues estamos muy complacidos de tenerte con nosotros para platicar bueno, antes que todo quisiera permitirme leer una breve semblanza tuya. Bueno, pues Carla Gelfenbein nació en Santiago de Chile, estudió biología, lo cual también me parece algo interesante y de lo que me gustaría que nos conversaras ahorita. Tienes una especialización en genética de población también. Eh, También estudiaste diseño, fuiste directora de arte y editora de moda de la revista Elle, o sea, Otro has mundo. hecho, sí, totalmente, has hecho un montón de cosas y bueno, en esta ocasión se encuentra con nosotros para hablar de el libro Mi vida robada. Carla, qué gusto tenerte por acá. ¿Tú cómo te encuentras? Estoy muy bien, muy bien. Nosotros estamos entrando en el otoño, que es la estación que a mí más me gusta. Y en Santiago los árboles se ponen naranjo, así que bueno, es un buen momento del año. Sí, me imagino que sí. Bueno, Carla, y cuéntanos un poquito de qué va Mi vida robada para las personas que todavía no lo han leído y se puedan ir adentrando en la historia. A ver, ¿de qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? Es la pregunta más difícil que le pueden hacer un escritor o una escritora. Pero a ver, la historia es la historia de una madre y una hija, yo diría. Esta madre, que se llama Viva, cuando esta niña tiene 7 años, 8 años, esta mujer exasperada por la vida doméstica que lleva en un suburbio de la ciudad, opacada por las convenciones, por esta vida que ella considera plana, huye y deja a su marido, a sus 2 hijos, y huye con el sueño de hacerse una gran actriz. Y así es como llega a Nueva York. Y efectivamente en Nueva York hace una vida, pero esta es la historia de esta hija que se queda y que crece. Ya es una adulta, cuando comienza la novela, ella ya es una adulta, apenas ha sabido de la vida de su madre durante todos estos años. La madre de alguna manera ha roto la comunicación, eh, y recibe una llamada de un amigo de la madre que ella no conoce y le dice: tu madre ha desaparecido, no ha venido a los ensayos de teatro, no ha venido a dar sus clases a la universidad, porque además es profesora de teatro, ha llegado muy alto y no sabemos qué hacer. Y ella duda mucho, porque en realidad, bueno, ¿qué le importa a esta madre que la dejó y que además le ha pesado toda la vida? Pero finalmente decide ir a buscarla y parte a Nueva York. Así comienza la novela. Una hija que va en busca de una madre que perdió cuando era muy niña y de quien sabe muy poco, pero además de quien tiene una imagen inmensamente glamorosa. Sí. Era una madre que ella la recuerda, tiene fotografías bellísimas, ella se considera más bien fea, tiene una sensación de sí misma muy triste, muy pequeña, ¿no? No se siente bonita, no se siente inteligente y siempre aspirando a más sin, según ella, lograr nada. Esa es la autoimagen que tiene. Y en cambio tiene esta imagen de esta madre que llegó a Nueva York, que vive una vida glamorosa, etc. Esa es la historia. Entonces, ¿qué es lo que va descubriendo esta hija de su madre?
pero sobre todo de sí misma, ¿no? A través de este viaje. Entonces es un viaje de encuentro, es un viaje hacia encontrar una respuesta a muchas cosas que tienen que ver con su propia identidad y con su propia historia. Sí, a propósito de eso, bueno, ¿cómo llegaste a al planteamiento de proponernos un robo para hablar también de cómo nos apropiamos de quiénes somos, ¿no? Que creo que es lo que le pasa a Lola y es lo que también le van ayudando a descubrir los diferentes personajes que la ayudan a ensamblar la vida, ¿no? De la vida que tuvo su madre lejos de ella. Mira, Karina, el proceso creativo es un proceso tan misterioso, porque si yo hubiera partido de esa premisa que tú acabas de enunciar y que es absolutamente correcta, o sea, esa es la lectura de la novela, yo no sé qué novela habría escrito, porque cuando yo comienzo, no sé de qué voy a escribir, no sé esa esencia que tú extrajiste tan bien, esa es la esencia de la novela, ¿no? Ese es el verdadero camino que ella hace. Pero yo no sabía eso. Esta novela, a diferencia de todas las otras que yo he escrito, esta es la número 9, es mi novela número 9, y todas las otras, todas las 8 anteriores, partieron de un personaje que empieza a rondarme y ese personaje luego se vuelve historia, ¿no? Y en este caso, partí de un lugar muy diferente. Quizás tú sabes, no sé si los que nos están escuchando lo saben, lo han leído en algún lugar, pero porque lo he dicho, por supuesto, en otras entrevistas, pero que para mí es fundamental y por eso tengo que decirlo. Esta historia partió de un lugar completamente diferente y partió el deseo de construir una historia a partir de un viaje y del azar, de lo que me ofreciera la vida. Me tomé un pasaje a Nueva York, me instalé un mes en un barrio bastante complicado, digamos, en Harlem, muy cerca de la Universidad de Columbia, y desde allí empecé a caminar todos los días con una cámara fotográfica y con un cuaderno, a buscar esa historia. Quería salir de mis lugares comunes, ¿no? Que era esta forma de siempre como iniciar una búsqueda literaria a través del mismo camino. Esta vez quería entrar por otro lugar. Y este lugar no sabía cuál era. Y empecé a vagar, todos los días salía, me perdía en la ciudad. Y de pronto me di cuenta que lo que me interesaba muchísimo eran los grafitis, eran los textos de la ciudad, qué es lo que estaba hablando la ciudad. Y dentro de esos grafitis había uno que decía, "She went", que significa ella se fue. Y allí yo dije, wow, aquí hay una historia, esto es un personaje, ¿quién se fue? Y ahí nació. Y dije, es una madre que dejó. Además, la historia siempre son mucho producto del azar también, ¿no? O sea, para mí al menos, hay escritoras y escritores que escriben así, sabiendo exactamente y tienen todas sus tarjetitas y todo. Yo no sé. Y en este caso me encontré también con una historia efectivamente de Ingrid Bergman, que ella dejó a sus hijos y había un texto que encontré en una revista de una de sus hijas y que hablaba qué es lo que había significado para ella que Ingrid Bergman, esta gran actriz que quizás muchos, capaz que tú tampoco porque eres de otra generación, conozcas, pero Ingrid Bergman es una de las grandes actrices del siglo XX y comienzo del siglo XXI, 20 más bien, grande. Y ella, bueno, habla, ¿no? De esto en ese artículo que encontré. Entonces se me cruzó el graffiti, se me cruzó la historia que había encontrado y dije, aquí hay una historia. Y empecé a escribir, y de pronto me fui dando cuenta efectivamente que estaba escribiendo sobre la identidad, que estaba escribiendo sobre también, como tú bien dijiste,
la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos, cómo esa percepción es un constructo de experiencias, de lo que dicen las otras personas de uno, de nuestras carencias, de recuerdos, muchos de ellos incluso inconscientes, y todo eso se mete en una suerte como de batidora mental y emocional, y eso es finalmente lo que nosotros creemos que somos, y es la forma en que nos percibimos. Y que muchas veces, yo diría que la mayoría de las veces, no es así, no es real. Sí, a propósito de la percepción, me parece que algo que también nos pones en perspectiva en esta novela es qué tan cierto es, pues eso, qué tan cierto es lo que nos decimos nosotros sobre nosotros mismos, y lo pones en contraste con la manera en que nos construyen las personas que nos conocen, ¿no? De cuyas vidas formamos parte de una manera u otra. Algo que me parece muy lindo, pero supongo que para Lola, la hija de Viva, quizá resultó bastante problemático, es el hecho de que cuando llega a Nueva York, la versión de Viva que le van contando es una versión que contrasta completamente con la que ella tuvo por madre, ¿no? Les hace ver esa belleza que ellos no podían ver en sí mismos, ¿no? Sí, me gustaría que nos contaras un poquito más sobre eso. Sí, es cierto lo que tú dices, Karina, que de alguna manera toda la información que ella recibe de esto, porque la novela está estructurada en encuentros que la hija tiene con personas que la conocen. En este intento de encontrar dónde está esta madre que desapareció, empieza a tener encuentros con antiguos amantes, alumnas, alumnos, amigos, amigas, etcétera, y cada una de estas personas empiezan a darle su versión de su madre. Y esa versión, que aunque es disímil, no siempre es la misma, por supuesto, hay un punto de coincidencia de que para todos ellos la madre es alguien importante, alguien que les ha entregado algo, que de alguna manera ha cambiado la percepción de sí mismo o los ha ayudado a entender quiénes son, o ha acudido en un momento importante de sus vidas y ha estado allí. Por lo tanto, no es esa mujer, no es la misma mujer que la abandonó a ella. Lo que no significa que Viva se llama la madre, eso es las dos cosas. Entonces también está esa idea del caleidoscopio que somos, ¿no? Somos un caleidoscopio, no somos una sola persona. Podemos ser terriblemente egoístas y terriblemente generosas. Podemos ser terriblemente tímidas y tener por otro lado una personalidad muy fuerte. O sea, todo eso nos constituye. Somos, de alguna manera, un cúmulo de contradicciones, porque eso es ser humano. El ser un humano o una humana no es ser un monolito, ¿no? Y eso hace que, de alguna manera, ese yo, ese famoso yo, ese yo no existe. En realidad, existimos en cada instante. Somos quien somos en cada instante. Hoy día, en este instante, soy siendo elocuente. Quizás en un almuerzo que tengo más tarde, me quede callada todo el almuerzo y diga, uy, qué aburrida la Carla, o no tiene nada que decir. Y también soy esa, también soy aburrida, muchas veces no tengo nada que decir. Entonces, a mí también tiene que ver con eso este libro, ¿no? Dar cuenta de la personalidad caleidoscopia, del ser caleidoscopio que somos. ¿Y por qué decidiste también presentarnos a una mamá pensando en esta idea del caleidoscopio que tuvo que salir del lugar donde de alguna manera sentó raíces que no terminaron de enraizar, valga la redundancia, y que incluso quizá una lectura podría ser que es como una persona cruel, ¿no? Ajá, es
Me pareció interesante y creo que también puede resultar un personaje un poco incómodo, ¿no? Porque creo que rompe con la idea que tenemos, por lo menos en México, de esta madre, ¿no? Que es una madre abnegada, que por más años que tenga es como, no, siempre mis hijos. Y también me parece bastante necesario que ahora en la literatura y desde hace algunos años ya también hablemos, ¿no? De que antes que todo, pues una mamá es un ser humano que tiene sus propios deseos y sueños. O sea, eso es quizás otro de los aspectos fundamentales de la novela, que tampoco era una idea que yo tenía antes. Oh, voy a reivindicar la libertad y la posibilidad de la liberación de la domesticidad en la mujer, en absoluto, porque no odio las novelas panfletarias, ¿no? Que parten como de una idea y la novela termina siendo una manera de expresar esa idea original. Siento que es aburrido, tanto para el escritor como pienso que para los lectores. Pero esa idea fue surgiendo y fue surgiendo porque además me fui encontrando con tantas historias a lo largo de la historia de la humanidad, partiendo, por ejemplo, por Ana Karenina. Ana Karenina es juzgada, ante todo, por dejar a su hijo, ¿no? Y nunca es perdonada, al punto que Ana Karenina se suicida, ¿no es cierto? La novela de Tolstoy. Pero después tenemos personajes reales, o sea, por ejemplo, Doris Lessing. Doris Lessing, ella vivía con su marido en Sudáfrica y en un momento dado sintió una opresión horrible de esta sociedad cerrada, de la colonia, en el cual realmente ella en una entrevista dice, si yo no me hubiera ido, me hubiera vuelto una alcohólica. Y dejó al marido, dejó a uno de los hijos, se fue con el otro hijo. Y los dejó. Y ha sido siempre juzgada por este acto temerario. Estamos hablando de los años 50, ¿no? Que hizo esto. O sí, no sé si 40 o 50, pero en todo caso da lo mismo, porque hoy día sería exactamente juzgada de la misma manera. Y sin embargo, hoy tenemos una de las escritoras más importantes, premio Nobel, ¿no? Doris Lessing es premio Nobel, no olvidemos. Y su obra, de alguna manera, se debe a ese acto temerario, juzgable, aún hoy, por nosotras incluso, de una madre que deja a sus hijos, porque no hay mujer más vil, de acuerdo a los cánones establecidos, que una mujer que deja a su familia. Puede ser muchas cosas, floja, pero una madre que abandona, ella no tiene perdón hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, me pareció súper interesante a ver qué pasa, por qué, qué es lo que hay detrás de esa madre que llamamos las madres abandonadoras, porque esa mujer ya no es una mujer, ya no es una actriz, no es una profesional, no es una amiga, no es una amante, es una madre abandonadora. Esa es la única etiqueta que vale. Entonces también estaba eso, ¿no? Y lo hice de una manera, justamente porque no me gustan las pancartas, lo hice de una manera en que uno no sabe si odiar o querer a Viva, tampoco la enaltecí, ¿no? Sí. Tampoco creé un personaje adorable, que todos digan, oh, pobrecita, por supuesto, tenía que irse, estaba en todo su derecho. No, uno tiene, como leyendo, me imagino la novela, uno va teniendo diferentes emociones con respecto a Viva, ¿no? Y yo creo que la salvo, pero eso al final está en la mente de cada lectora y de cada lector. Sí, justamente. Y bueno, hace un momento mencionabas también que este libro más bien también tiene ahí algunas huellas, ¿no? Gráficas de tu paseo, de tus andanzas en esta ciudad. Y a mí me gustaría preguntarte ahora, ¿de qué manera también fuiste seleccionando, supongo que de tus pesquisas, de tus hallazgos, la imagen exacta para que esa imagen condensara lo que también vemos que va sucediendo en cada capítulo? Porque
un ligero spoiler, cada capítulo de esta novela empieza con una de las imágenes de las que Carla nos platicó que fue compilando a lo largo de su estadía allá. Exactamente. Qué pena, no tengo aquí a mano un libro porque podríamos haber mostrado las fotos de los grafitis, pero en fin, no importa. Eh, Tal cual como dices tú, cada capítulo se inicia con una de estas imágenes de graffiti, porque una vez que volví a Santiago y empecé a escribir la novela, dije, qué fascinante sería de que el corazón de cada capítulo, es decir, como ese último No sé si sentido se del alcanzan a ver un capítulo, poquito. ¡hoy lo tienes! Ahí está, Ajá, justo. motivo, Ah, pero le da un poquito la luz, pero sí. no, se ve muy bien. Eh, que cada capítulo, el corazón del capítulo surgiera de uno de los grafitis que había encontrado. Entonces, por ejemplo, ese que es No huiré de la lluvia cuando me haya ido, Sí. ese capítulo habla de eso y es como, y hace la metáfora real, que la metáfora de ese es un texto de un poeta y yo no tenía idea, yo lo encontré en un baño ese texto y lo fotografié porque me pareció bellísimo. Y después una catedrática norteamericana me dijo, Carla, pero si eso es la parte de de un poema, poeta beatnik, que no me acuerdo exactamente el nombre ahora, debiera de acordarme, pero en fin. Y la metáfora ahí es de que cuando me haya ido, es decir, irse es muchas cosas. Viva se fue, por ejemplo. Irse también es morirse. Bueno, no le voy a tener miedo a nada. Yo no voy a huir de la lluvia cuando haya pasado al otro lado. No voy a huir del dolor, ni de mojarme, ni de nada adverso. Lo voy a enfrentar. Entonces, yo lo leí así. No sé si el poeta lo leyó de la misma manera, pero yo siento que es eso, ¿no? Es como perderle el miedo. Cuando uno da el salto, de alguna manera, uno pierde el miedo, ¿no? Entonces, como una invitación, ok, ¿cuál es el salto que tienes que dar ahora? Y bueno, y eso está un poquito en el capítulo. Sí, y bueno, entre los temas que también vemos en tu novela, pues está claramente esta búsqueda de la identidad, también un poco la manera en que tejemos o se tejen nuestras filiaciones y también, ¿no? Sobre este irnos, que como dices, tiene múltiples salidas. ¿Cuál de los temas que tocas dirías que te tocó a ti más en lo personal? Mira, como voy a repetir algo que ya te he dicho, y que es uno nunca sabe qué es lo que está escribiendo, ¿no? Yo, así como ese dicho que dice, uno nunca sabe para quién trabaja, no sé si también está en México, uno nunca Ujú. sabe para quién Sí. trabaja. Bueno, yo siento, en mi caso, yo nunca sé lo que estoy escribiendo. No sé, en la última instancia es cuando ya el proceso de alguna manera está terminado, que me empiezo a dar cuenta, qué impresionante, hablé de esto y esto tiene que ver conmigo. Eh, Me doy cuenta mucho después. Y efectivamente, mucho después, quizás en alguna entrevista incluso, me di cuenta que lo más importante y lo que estaba más relacionado conmigo, es decir, que de qué estaba hablando en relación a mí, era el abandono de la madre, porque mi madre se murió a los 42 años y yo tenía 17 años, y siempre sentí que me había abandonado, ¿no? Siempre sentí que me había abandonado. Ese sentimiento ridículo, digamos, porque no fue un abandono voluntario, simplemente se murió, ¿no? Ujú. Tenía cáncer y se murió. Ella, la última etapa de su vida, no quiso luchar contra este cáncer y se dejó ir, ¿no? Y se dejó ir. Y yo por mucho tiempo, inconscientemente, la culpé, ¿no? Y bueno, también me culpé a mí, ahí la muerte siempre va acompañada de unas dosis de culpabilidad y de culposidad gigantes. Y creo que al final yo estaba hablando de mi pérdida, ¿no? De mi pérdida de mi madre y también como tenía 17 años y no es tan poco
pero era una joven muy rebelde y que no quería que mi madre se metiera en nada mío. Era una mujer muy intelectual, una mujer muy inteligente. Entonces las posibilidades de que me absorbiera eran gigantes. Entonces yo me defendía, me defendía. Y alcancé a conocerla poco, por esa misma razón, ¿no? Estaba en esa edad, entre los 15 y los 17, que no está, pero lograr un lugar propio en el mundo. Y cuando se fue, entonces no alcancé a conocerla y la he ido conociendo a través de testimonios de otras personas un poco, ¿no? De quién era realmente esta mujer, una mujer muy excéntrica, muy rara. Entonces yo creo que al final tiene que ver con eso, o sea, está claro, esta madre que abandona, que la hija no sabe, que la construye en base a una experiencia tan limitada que es su propia vida durante 7 años con la madre, todas esas cosas tienen que ver, yo creo, conmigo. Carla, ¿algo que quisieras añadir? Que le tengo mucho cariño a esta novela, porque es una novela, como digo, que partí desde otro lugar en que me arriesgué, ¿no? Me arriesgué y claro que tenía miedo de no llegar, porque el proyecto de una novela es un proyecto muy largo, te dura 3 años, 4 años, entonces son riesgos altos en el sentido que uno está comprometida, es como un amor. Es como, ok, me voy a enamorar de este hombre, no sé, no tengo idea y me voy a lanzar. Un poco eso es escribir una novela, ¿no? Y en este caso, entonces, me arriesgué y en ese sentido le tengo mucho cariño y bueno, invito a todos quienes no la han leído, es un viaje a través, yo creo, de cualquiera de nosotros, ¿no? Eso es lo que yo he sentido que me dicen los lectores y las lectoras, que hicieron un viaje que tenía que ver siempre con ellos y con ellas, lo que me parece súper emocionante. Así que súper invitados y invitadas a quienes no han leído la novela a leerla. Y a escribirme, si quieren preguntarme cualquier cosa, yo estoy en Instagram y estoy en Facebook, y me encanta que me escriban y yo les respondo, así que súper abierta a establecer un diálogo. Carla, muchísimas gracias por habernos compartido un poco de tu tiempo esta mañana en México, tarde ya en Chile. A las personas que nos están viendo o que verán esta entrevista en el futuro, recuerden que Mi vida robada de Carla Gelfenbein está disponible en librerías Gandhi. Y Carla también está abierta a entablar un diálogo acerca de las inquietudes y preguntas que les surjan a ustedes después de leer esta novela, que además es una novela que se lee muy fácil, entonces... Es cortita. Y es cortita. Sí, sí. Corta. Entonces, eso, no dejen de visitar librerías Gandhi, no dejen de leer Mi vida robada ni de escribirle a Carla. Por nuestra parte es todo en esta ocasión. Recuerden que también en el canal de la revista en YouTube tenemos entrevistas, seguramente ya entrevistamos a su escritora o escritor favorito y solo es cosa de que ustedes naveguen por este espacio nuestro en YouTube. Carla, muchísimas gracias por haber estado este día con nosotros y gracias a ustedes por quedarse en esta entrevista. Muchas gracias, Karina, y muchas gracias a Librería Gandhi, que siempre me ha apoyado. Gracias y nos vemos en la próxima.